Ok, ahí está grabando. Entonces, lo que decía es que con el ejemplo de Colosenses 2, nosotros hemos pasado por todo este campo de investigación. Tomamos la palabra, como ya vamos, en este caso la palabra circuncisión, como nosotros ya tenemos el texto diagramado con la parte morfológica, con la parte sintáctica, con la parte semántica, nosotros tenemos ya la información que necesitamos para poder hacer la investigación lingüística. Eso es lo que usted tiene que hacer, la investigación lingüística. Entonces, cuando toma el texto, y no estoy mostrándole este texto. Ok. Cuando usted toma el texto de Juan, ok, usted ya tiene hecha toda la diagramación. Entonces, toma la palabra en estudio, en este caso, el ejercicio va a constar, el deber va a constar de la palabra verdad, la palabra prosperidad, la palabra testimonio, aquí está testimonio, y la palabra amor. 4 palabras. De todo Tercera de Juan, usted va a hacer 4 palabras. Amor, prosperar, verdad y testimonio. De las 4 palabras, usted va a hacer un cuadrito, ¿sí? Un cuadrito donde pueden estar las 4, ¿ya? Entonces, la idea es que como ya tiene hecha la morfología, la sintaxis y la semántica, usted ya fácilmente sabe, a la palabra amó es un verbo. Está en presente, voz activa, modo indicativo, ya tiene información que le está transmitiendo esa palabra. Pero eso es la parte lingüística. Es la parte lingüística. Ahora, el campo de investigación histórico y el campo de investigación literario es lo que nosotros hicimos con la palabra circuncidar. En cada época histórica, en Génesis, ¿cuál era el significado de la palabra circuncidar? En Génesis significaba esa acción de cortar el prepucio. Pero en otro momento histórico, ¿sí? En Deuteronomio, en cambio, nosotros tenemos un concepto distinto que es la circuncisión del corazón. Son 2 épocas históricas diferentes. En Génesis estamos en el principio, en Deuteronomio le tenemos ya a la nación de Israel, donde se está repitiendo por segunda vez la ley de Dios, porque se han olvidado de la ley y Deuteronomio está repitiendo la ley. Son 2 épocas históricas distintas. Usted puede observar, en Génesis significaba una cosa, en Deuteronomio significaba otra cosa, la misma palabra, ¿sí? Hay veces que en el texto bíblico se nos da una pista de una cita directa de esa palabra o de esa idea. Cuando nosotros hablamos del campo de investigación literario, nos referimos al contexto literario inmediato, ¿sí? Es decir, los textos que están alrededor de esa palabra. Nos referimos al contexto literario mediato, que significa la totalidad de ese libro en estudio, ¿sí? Y a veces con estas 2 cosas, nosotros ya tenemos respuesta
de lo que necesitamos para la definición. Ya al estudiar el libro como tal, ya el autor ha utilizado varias veces esa misma palabra, que ya es fácil definirla y fácil entender qué es lo que está diciendo. En Tercera de Juan, al ser una carta muy pequeñita, probablemente el contexto inmediato y el contexto mediato no van a ser suficientes y por eso vamos a tener que usar el contexto remoto. Sí, son otros escritos del mismo autor, es decir, Primera de Juan, Segunda de Juan, el Evangelio de Juan. Si no es suficiente, nos vamos al contexto canónico. Y este contexto canónico es buscar esa palabra en toda la Biblia. Otros autores. ¿Okay? Entonces, si yo voy a definir en Tercera de Juan, ¿ok? Voy a definir la palabra verdad. Esta es la palabra que yo voy a definir. ¿Ok? Entonces, empiezo en el libro, en Tercera de Juan. ¿Ok? Entonces, aquí dice G225. Me voy a buscar esto, G225. Y esperamos un poquito. Ok. Hay 98 versículos, por eso la demora. ¿Ok? Aquí tengo todo esto. Entonces, lo primero que voy a hacer es buscar Tercera de Juan. Eso voy a usar para hacer mi estudio. ¿Ya? Entonces, en Tercera de Juan, ok, observe Tercera de Juan. Aparece en el versículo 1. Aquí tengo la verdad. Aparece en el versículo 3. La verdad. En el mismo versículo 3 aparece otra vez. En el verso 4 aparece otra vez la verdad. En el verso 8 otra vez la palabra verdad. ¿Sí? Otra vez la palabra verdad. En el verso 12 la palabra verdad otra vez. ¿Ok? Ahí aparece. Si después de revisar todos esos versículos no he podido definir el concepto, no con mis ideas, no con un diccionario, no con un comentario, con lo que dice el texto, si no he podido definir qué significa la verdad, sí, como la usa Tercera de Juan, no con mis ideas, sino con las ideas de Juan. Si no he podido definir eso, ya el contexto inmediato no es suficiente. Entonces, ¿qué hago?
Si eso es suficiente y con la información que me da tercera de Juan, yo ya puedo llenar mi tablita y ya tengo un claro entendimiento de qué es la verdad. Ok, ahí queda. Ahora, si no puedo definir, todavía no me queda claro qué es lo que voy a hacer, voy a ir a los otros escritos de Juan, que aquí mismo los tengo. ¿Sí? Si me regreso un poquito. Voy a empezar con las cartas. Ok, miren. Aquí está. Primera de Juan 1:6. Aquí está la verdad. Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 2:4. Primera de Juan 2:21. Primera de Juan 3:18. Primera de Juan 3:19. Primera de Juan 4:6. Primera de Juan 5:6. Segunda de Juan 1:1. Segunda de Juan 1:2. Segunda de Juan 1:3. Segunda de Juan 1:4. Hasta ahí. ¿Ok? Voy a revisar todos esos versículos. Si todavía no me queda claro el concepto de la verdad, voy a ir al Evangelio de Juan. ¿Ok? Aquí mismo me aparece eso. ¿Ok? Observa. Juan 1:14, Juan 1:17, Juan 3:21, Juan 4:23, y ahí tiene toda la lista. Si no me queda claro todo eso, reviso el resto de los libros del Nuevo Testamento, que ya tengo aquí, ya aparece 98 veces esa palabra verdad. Si no me queda claro todavía el concepto, pongo aquí. Si no me he bajado la Biblia, la Septuaginta, pongo la palabra verdad aquí. Pero necesito, ya lo hice mal. Estoy buscando ahorita solo en el Nuevo Testamento. Debí cambiar este que dice interlineal, debí cambiarlo por Reina Valera 1960 para que lo busque en toda la Biblia. Ok. Ok. Pongo la palabra verdad y para que lo busque en toda la Biblia, escojo Reina Valera 1960 y pongo y doy enter. Entonces me va a aparecer la palabra verdad en toda la Biblia. ¿Sí? Y ahí tengo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento donde va a aparecer esa palabra. ¿Sí? Entonces, ¿cuán amplio debe ser este estudio del contexto literario? Todo depende de la palabra que esté usando y que esté investigando. A veces, generalmente, el contexto inmediato y el contexto mediato, ¿sí? Es decir, el libro que estamos estudiando es suficiente para definir. Hay veces en las que porque no se usa mucho la palabra o es un libro pequeño que estoy estudiando, a veces necesito los otros escritos del autor para tener más información.
Y cuando no es suficiente eso, ok, entonces me voy a toda la Biblia para observar cómo a lo largo de la historia y en contextos históricos y culturales distintos fue utilizada esa palabra. A veces, y aquí tengo un ejemplo, en Mateo 24:13, por ejemplo, Mateo 24. Le puso 21, pastor. Ay, perdón. Gracias. Mateo 24:13. Ok. 24:15. Observe. Cuando nosotros en nuestras Biblias, cuando leemos, dice 24:15. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Y aquí tengo una letra C chiquita. Observe. A veces es una cita directa. ¿Ok? Entonces, el primer lugar donde debo revisar y donde debo estudiar es obviamente Daniel 9, 11 y 12, porque es una cita directa. Entonces, muchas veces el Antiguo Testamento hace esto. Hay más de 100 citas directas que el Nuevo Testamento hace del Antiguo, y otras que no son citas directas. Circuncisión, por ejemplo, no es una cita directa, pero el concepto está ahí, la palabra está ahí. Entonces, cuando me topo con una cita directa, ya sé que debo ir a Daniel 9, donde debo buscar, porque ahí Mateo está citando al profeta Daniel. ¿Ya? Ok. Preguntas, inquietudes, por favor. Ok. Pastor, Sí. entonces siempre tenemos que hacer lo histórico y lo literario y lo lingüístico. Si quiero tener una definición bíblica de una palabra o de un concepto, sí. Esa es la forma. Esa es la forma en la que encuentro las definiciones. El método lo que hace es simplemente darme una estrategia para nosotros poder utilizar la misma Biblia para encontrar esos conceptos que estamos buscando. Si lo encontramos en la misma Biblia, ya no ponemos de otros autores. Si encontramos la definición en el mismo libro, ya no necesito ir a los libros del mismo escritor o a los libros del resto de la Biblia. Pero obviamente yo tengo que ver si ya tengo en claro el concepto, qué es la verdad o qué es prosperidad. No basado en mi opinión o en lo que yo aprendí o en alguna prédica que escuché, sino qué es lo que dice la Biblia. Entonces, mientras más amplíe mi investigación, si hago una investigación de la totalidad de la Biblia en cuanto a un término, va a ser un trabajo mucho más extenso, por supuesto, pero va a ser un trabajo mucho más completo, porque voy a tener todos los usos que esa palabra ha tenido a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, a lo largo de las diferentes culturas y de los más de 2000 años que tiene la Biblia. Entonces voy a tener un concepto más global, más completo, más preciso de ese término o ese concepto. Lo que yo no entiendo es que al momento de presentar hay que hacerlo como usted hizo, ¿no? Con la tabla por cada punto, por cada lugar histórico, por cada lugar literario. No. Voy a hacerlo como yo lo... Tiene que hacerlo como yo lo hice.
Tiene esta tabla. Aquí no hace referencia aquí no hace referencia a la investigación, a la investigación ni literaria, ni histórica. Aquí está todo. Aquí está todo, todas las tres áreas de investigación. Si yo fuera a poner el significado de la palabra, si yo fuera a poner esta parte, la parte del campo de investigación lingüístico. Si yo observo que esto es lo que va a permitirme definir la palabra. Ok, entonces aquí en este cuadro debe estar esa información. Entonces, si estamos haciendo circuncisión, ok, Colosenses 2:11. ¿Qué me dice el campo de investigación literaria? Ok, esta palabra circuncidaos, ok, es un verbo aoristo pasivo. Ok, ya. Esto me sirve para entender el significado de la palabra, por supuesto. Circuncidaos. Ok, es un verbo, está en pasivo. Ok, ¿qué significa el pasivo? Significa que la acción no es realizada por el creyente. ¿Quién es el que está realizando la acción? Observe. En él también fuisteis circuncidados. Ok. Es Cristo. Cristo es el que circuncida con esa circuncisión no hecha de mano. Entonces aquí está. Es importante la investigación, la investigación lingüística. Claro que sí. Me da un matiz interesante en cuanto al término, porque obviamente me está diciendo que la circuncisión es una acción que solo Cristo puede realizarla. Por eso está en pasivo. Entonces, el análisis gramatical y sintáctico me acaba de dar esa respuesta. Entonces, todo este análisis, el análisis lingüístico, el análisis histórico, que depende de la época en la que estoy buscando, y el análisis literario, todo lo que encuentro de ahí, lo volco acá. Ya. Entonces, aquí va a salir una tabla mucho más completa de la circuncisión. Esta misma tabla, si yo quiero, después de que termino acá, esta misma tabla la puedo usar para la siguiente palabra. Aquí mismo. ¿Sí? Aquí mismo puedo poner la palabra verdad. ¿Sí? Pongo la palabra verdad y hago mi tablita. ¿Ya? Entonces, en una sola tabla tengo los términos que me van a servir. Si quiero tener tablas individuales, porque esta tabla de la circuncisión, yo voy a copiarla y la voy a pegar aquí en mi punto 1 de mi mensaje, porque aquí voy a hablar de... Porque aquí en el punto 1 yo voy a hablar si estuviera predicando Colosenses 2, aquí voy a hablar de la circuncisión, no hecha por mano. ¿Ok? Aquí voy a hablar en este punto 1 voy a hablar de eso. Voy a explicar acerca de
acerca de eso. Y como parte de esa explicación, voy a tener la definición de esa palabra. Entonces hago un cuadrito independiente porque voy a hablar de eso. El punto 2, como voy a hablar de otra cosa, entonces aquí pego mi cuadrito de dónde saqué la información. Ya. Entonces, Pero eso vamos a nosotros aprender la hacemos próxima. solo el concepto de esas 4 palabras, ¿no? Tenemos que Sí. averiguar. Ya. Claro, porque esos conceptos vamos a volcarlos la próxima clase Ya. aquí ya en el Ya. armado de nuestro manuscrito. Ok, ya entendí. Gracias, pastor. Ok. Terminemos entonces, por favor. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por que podemos observar la riqueza que hay en tu palabra. Gracias porque la Biblia no necesita otro libro para ser entendida, Señor. Gracias porque en tu palabra nosotros podemos encontrar las definiciones y los conceptos que necesitamos para entender otra parte de la escritura. Gracias porque podemos usar este método que nos ayuda para que la Biblia se interprete a sí misma y no sea nuestra opinión ni la opinión de un libro la que defina los conceptos, sino tu misma palabra, tu misma mente, Señor. Gracias por eso. Gracias por el concepto de circuncisión, Señor. Gracias porque cuando tu hijo se circuncidó, eso nos ratificó ese pacto que tú hiciste con Abraham y esa posibilidad de que nosotros podamos ser parte de tu pueblo, aun cuando no somos judíos. Y gracias porque esa circuncisión no hecha por mano nos permite controlar la naturaleza pecaminosa. Nos permite de veras amarte a ti. Sabemos que eso es un acto de tu gracia, de lo que tú hiciste por nosotros cuando nos otorgaste salvación, y por eso te damos gracias. Gracias porque solo el creyente puede amarte a ti con todo su ser. Gracias por hacer posible eso, Señor. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.